Soy la doctora Edna Méndez del Instituto de Investigación Científica y esta es la segunda parte de la sesión de preguntas y respuestas sobre el tema de estudios epidemiológicos. Recientemente hemos sido testigos de un intenso debate acerca del uso de diferentes medicamentos en el manejo del paciente con COVID-19. Acitromicina, ivermectina, dexametasona, plasma convaleciente son algunos de ellos. Y me gustaría utilizar este ejemplo para poder resolver las dudas acerca de los ensayos clínicos. Usemos como ejemplo el caso de la ivermectina. El 3 de abril de 2020 se difundió en medios internacionales que este medicamento había probado ser exitoso para inhibir la replicación del virus SARS-CoV-2. Esto a partir de experimentos en el laboratorio con células infectadas y utilizando dosis muy superiores a las usadas habitualmente en humanos. 3 días después, se difundieron también los resultados de estudios clínicos observacionales que informaban sobre una aparente utilidad del fármaco en el tratamiento de pacientes con COVID que requirieron intubación. Una inadecuada interpretación de esta información llevó a la población a efectuar compras de pánico de este medicamento hasta llegar al desabasto del mismo. Sin embargo, el 22 de junio de 2020, la Organización Panamericana de la Salud informó a través de un documento oficial que estos estudios no fueron publicados formalmente e incluso uno de ellos fue retirado de la red. Además, alarmó sobre un uso incorrecto de este medicamento, registrándose casos en los que se han aplicado presentaciones veterinarias a humanos con COVID-19. El documento concluye que no existe ninguna evidencia científica que soporte el uso eficaz y seguro de la ivermectina para el tratamiento de COVID-19. Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar. La crítica era una sola. ¿A qué se refieren con que no existe evidencia científica? Entonces, ¿qué peso tienen los artículos que se publicaron en abril y que supuestamente demostraban su utilidad? Expliquémoslo brevemente. Recordemos que nos enfrentamos a una enfermedad en la cual alrededor del 80% de los pacientes cursan con síntomas leves. Es decir, 8 de cada 10 personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 solo presentarán un cuadro clínico con tos seca, fiebre, malestar general, escurrimiento nasal, estornudos y algunos otros síntomas. En este contexto, si yo como investigadora me doy a la tarea de registrar la evolución de pacientes atendidos por 3 diferentes médicos, quizás suceda que cada médico utilizó dosis diferentes del fármaco o quizá lo combinó con otros medicamentos. Y lo más importante, independientemente de esto, 8 de cada 10 se recuperarán exitosamente porque ese es el comportamiento esperado de la enfermedad. ¿Fue útil administrarles la ivermectina? No podemos saberlo. Por esta razón, la evidencia se clasifica en diferentes niveles, al igual que las recomendaciones que los estudios de investigación pueden proveerle a los médicos. Los niveles más bajos de evidencia derivan de estudios observacionales, mientras que la mejor calidad de evidencia deriva de estudios experimentales, como lo son los ensayos clínicos. En un ensayo clínico necesitamos tener 2 grupos de pacientes con las mismas características, misma gravedad de la enfermedad, edades similares, mismo número de hombres y mujeres en cada grupo. Uno de los grupos recibe el medicamento que desea probarse, mientras que el otro grupo no lo recibe. La decisión de cuál paciente queda incluido dentro de cada grupo es aleatoria. Al término del tratamiento, todos esperaríamos que un mayor número de los pacientes del grupo que recibió el tratamiento experimental mejoren y lo hagan más rápido en comparación con el grupo que no recibió la terapia. Por esta razón, son considerados como el estándar de oro para hablar de evidencia científica. Ya hemos hablado sobre los estudios descriptivos, estudios de casos y controles y estudios de cohorte. Y si hasta este momento no he sido suficientemente enfática sobre este punto, lo seré en este momento.
Los estudios descriptivos, los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte corresponden a estudios observacionales. ¿Qué significa esto? Que el investigador es únicamente un espectador de los acontecimientos. No modifica la evolución de la enfermedad y no modifica el tratamiento del paciente ni sugiere ninguna intervención. Únicamente observa, registra y analiza. Si yo pretendo probar que un medicamento funciona, entonces necesito utilizar un estudio experimental. Si yo tomo un grupo de pacientes y les doy un medicamento, entonces ya no solo estoy observando, ya no solo soy un espectador, ahora estoy interviniendo. Estoy modificando la evolución de la enfermedad. ¿De acuerdo? Concluyo con lo siguiente. Si en la población en la que yo estoy trabajando únicamente me interesa conocer la prevalencia de una condición, entonces estamos hablando de un estudio descriptivo. Únicamente tengo que conocer el número de personas que componen esa población, identificar cuántos casos hay del evento de interés que a mí me interesa estudiar y sacar un porcentaje. Ese es un estudio de prevalencia, es un estudio descriptivo, no pretende identificar las causas que enfermaron a las personas, tampoco nos dice desde cuándo están enfermas y mucho menos qué va a pasar con ellas en el futuro. Nos toma una fotografía de este momento. En este momento la prevalencia de determinada enfermedad es tanto por ciento. Y son estudios valiosos. Los estudios de prevalencia son fundamentales para toma de decisiones. Pero no permiten identificar causas, factores de riesgo. No permiten medir fuerza de asociación. ¿De acuerdo? Ahora, si yo estoy buscando factores de riesgo, es decir, causas asociadas al desarrollo de una enfermedad, entonces tengo dos opciones. Los estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. Ya vimos las diferencias. Un estudio de casos y controles parte de buscar individuos que ya están enfermos, compararlos con individuos que no están enfermos y buscar hacia atrás de forma retrospectiva si en su historia clínica, si en tus antecedentes está presente el factor de riesgo o la causa. Y si lo que quiero hacer es un estudio de cohorte, es al revés. Parto de sujetos sanos, un grupo de ellos está expuesto al factor de riesgo, el otro grupo no está expuesto al factor de riesgo, y los sigo durante el tiempo para ver cuántos de ellos se enferman en cada grupo. Y yo esperaría que los sujetos que están expuestos al factor de riesgo pues se enfermen más comparados con quienes no. Y finalmente, si lo que pretendo probar es la eficacia y o seguridad de una intervención que puede ser farmacológica, como un medicamento, entonces requiero no un estudio observacional como todos los anteriores, requiero un estudio experimental como un ensayo clínico controlado.